Hola, vamos a comenzar. Entonces, si en algún momento me trabo, voy a tener aquí el chat abierto en caso de que me puedan escribir o algo así. Y las dudas las vamos a contestar al final. Ok, entonces hoy vamos a platicar de qué son las sensibilidades a alimentos, que siento que es algo que ha estado como en un boom en los últimos años por la relevancia clínica que han demostrado y sobre todo porque muchas veces nos dan respuesta a cosas que, o a sí, a patologías que la medicina convencional muchas veces no le encuentra ya una respuesta. Entonces, vamos a platicar de en qué escenarios clínicos sí aplica una sensibilidad a alimentos, porque no siempre aplica en un escenario clínico, y cómo se maneja cuando sí aplica, qué hacer cuando ya llega un paciente que tiene múltiples sensibilidades y, y cómo llevarlas a cabo. Va. Entonces, primero que nada, pues es el equipo de nutrición. Mi nombre es Natalia. También nos acompaña Fernanda Garza, que también es parte del equipo de nutrición, y Adrián Ontiveros. Entonces, primero que nada, quiero empezar un poquito de glosario de qué es cada cosa, porque vamos a estar hablando mucho del sistema inmune y para eso pues tenemos que entender como lo básico del sistema inmune. Entonces, primero que nada está la palabra inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina. Esto es como lo más básico, el primer término que tenemos que entender. Es un tipo de proteína que tenemos dentro de la sangre. Algo importante es que esta inmunoglobulina la forma el sistema inmune. Y lo que hace el sistema inmune con esta inmunoglobulina es que se defiende de anticuerpos. Entonces, justamente, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es cualquier cosa que, bueno, más bien, un anticuerpo es una proteína que el cuerpo produce para protegerse contra un antígeno. Entonces eso me lleva a la siguiente palabra, que es un antígeno. El antígeno es cualquier molécula, ¿ok? Que provoca una reacción del sistema inmune. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, el antígeno podría ser, por ejemplo, una proteína de la leche, ¿ok? Y el sistema inmune forma una inmunoglobulina que funciona como un anticuerpo, ¿ok? Que ataca a esa proteína y forma una reacción ya sea de alergia o de sensibilidad. Entonces, para esto hay diferentes tipos de inmunoglobulinas que forman diferentes tipos de reacciones. Entonces, está la inmunoglobulina E, que esa es la que forman las alergias. Entonces, todos los pacientes que tienen rinitis, que tienen como comezón en los ojos, que tienen anafilaxia, de repente ahí que se les, que la garganta se les cierra, por ejemplo. Todas esas son reacciones de alergia. La reacción de alergia se forma así. Alguien que tiene una alergia al camarón y come algo con camarón, en un segundo ya puede empezar a tener una alergia. Después está la inmunoglobulina G, que tiene 4 subtipos, y la inmunoglobulina G provoca la sensibilidad a alimentos. Es la inmunoglobulina que más tenemos en la sangre. Luego está la inmunoglobulina M. Esa se empieza a formar justo cuando hay una reacción. Entonces, por ejemplo, en un paciente que presenta cándida, para saber si la inmunoglobulina o si la cándida está presente en ese momento, podemos medir la IgM, que nos mide si en este momento, ahorita, hay una infección. ¿Ok? Y luego está la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que está presente cuando hay infecciones o cuestiones en el tracto digestivo. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, cuando hay, por ejemplo, una enfermedad celíaca, se mide inmunoglobulina A. ¿Ok? Entonces, aquí esto es crucial, este slide, tómenle foto, súper importante, es las diferencias entre una sensibilidad, una alergia y una intolerancia, ¿ok? Alergia, como les dije, está mediada por IgE, la inmunoglobulina IgE, y su reacción es inmediata. En un segundo ya puede empezar el paciente a tener una reacción, o en cuestión de minutos, el paciente tiene que ir corriendo al hospital si le da una anafilaxia por algún alimento. ¿Qué reacciones provoca? Lo provoca rinitis, como moco en la nariz, lagrimeo en los ojos, comezón, urticaria o la anafilaxia que conocemos. ¿Okay? Luego está, por ejemplo, la intolerancia. La intolerancia no es del sistema inmune. Es que la intolerancia es cuando el alimento no se puede digerir en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es porque no tenemos una enzima que se llama lactasa, ¿ok? Que nos ayuda a digerir la leche. Entonces, por ejemplo, una intolerancia a, no sé, algún alimento en específico, por ejemplo, a las leguminosas. Sería porque no tenemos la enzima que rompe los galacto-oligosacáridos, por ejemplo.
Entonces, no es nada del sistema inmune, está más relacionado al tracto digestivo, de que el tracto digestivo no lo puede digerir. Entonces, por ejemplo, pacientes que saben que un alimento les cae muy pesado, pero que no se muestran la sensitez y que tampoco es una alergia, se clasifica como una intolerancia. Entonces, ¿ok? Luego la sensibilidad de alimentos está mediada por IgG y es de respuesta tardía. Eso es lo que la hace ser muy confuso, porque tú puedes comer, por ejemplo, hoy cacahuate y tú eres sensible al cacahuate y la reacción puede venir dentro de 24 o 48 horas. Entonces es un poco confuso identificar a veces a qué alimentos son sensibles. ¿Qué pasa cuando una paciente tiene sensibilidad al alimento? Desde inflamación intestinal, diarrea, migrañas, por ejemplo, es muy común los pacientes que tienen sensibilidad al gluten, que tengan migrañas, puede ser dolor de cabeza. También se muestra, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, como algo de dolor articular o de fatiga generalizada. ¿Okay? Es algo que tiene síntomas gastrointestinales y extra gastrointestinales, o sea, fuera del sistema digestivo también. ¿Okay? También, por ejemplo, pacientes que tienen como neblina mental, así que no se pueden concentrar, es parte de la sintomatología de una sensibilidad a alimentos. Entonces vamos a ver como un poquito más de la inmunoglobulina G. Entonces, aquí les describo los diferentes subtipos de la inmunoglobulina G, del 1 y 2, que nos dan protección como contra una reinfección de un organismo, ¿ok? Luego está la inmunoglobulina IG2 y la IG4. La IG4 es justo la que mide las sensibilidades a alimentos, ¿ok? Sin embargo, en la IgG, en las pruebas de sensibilidades, ahora medimos como quiera las 4, porque nos puede dar un mayor panorama de qué sensibilidades hay y no solo de las sensibilidades a alimentos en específico o no solo de esa inmunoglobulina que está reaccionando, ¿ok? Entonces, como dije, es un anticuerpo de respuesta tardía, que puede tardar de 24 a 48 horas. Esto es lo que la hace tan confusa de repente de detectar si no tenemos una prueba. Luego esta es la inmunoglobulina E. Entonces, esta es la de las alergias, como ya se los mencioné, de respuesta inmediata y que provoca comezón en la piel, comezón en los ojos, a veces puede provocar comezón en la garganta, ¿ok? Entonces, hay que ver aquí dónde se aplica que un paciente pueda ya tener una sensibilidad de alimentos. O sea, ¿en qué puedo decir yo creo que este paciente tiene una sensibilidad o tiene parte del cuadro clínico? Entonces, donde más se ha visto eficacia clínica o relevancia clínica es en la enfermedad de Crohn. Ahorita les voy a enseñar algunos estudios. El síndrome de intestino irritable, intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca también. Se ha estudiado un poco en autismo, pero creo que es algo que todavía sigue un poco controversial. Artritis reumatoide, epilepsia y en trastornos por déficit de atención. Se ha visto que, por ejemplo, quitar las sensibilidades en un trastorno de déficit de atención provoca cambios en la conducta de los pacientes. Entonces, aquí es donde sí aplica, donde digo, ok, este paciente está teniendo enfermedades, o está teniendo sintomatología de intestino irritable, aplicaría a él quitarle su sintomatología y es un paciente que muy probablemente si tú le haces una sensitez salga muy elevado, ¿ok? Lo que no queremos es tachar a los pacientes equivocados, a un paciente saludable que no tiene una sensibilidad y que se haga la prueba y no le salga nada, ¿no? Necesitamos pacientes que sabemos que ya tienen una sensibilidad en específico. Entonces, estos son algunos, por ejemplo, de los síntomas de sensibilidad a alimentos. Algo importante aquí es que síntomas de sensibilidad a alimentos también pueden ser síntomas de alergia. Entonces, por ejemplo, algo de eczema, o sea, algo de ronchas en la piel, de comezón, por ejemplo, de mucho estornudo. Eso también puede ser de una alergia, pero también puede ser una sensibilidad. Entonces, se vuelve un poquito confuso a veces, ¿ok? Y algo muy importante es que también se puede demostrar a nivel digestivo, de forma muy importante. Tengo pacientes que simplemente con eliminar las sensibilidades a alimentos, todo su tracto digestivo vuelve a la normalidad. O sea, pacientes que tenían sensibilidades al huevo, a los lácteos, los eliminan y ya están muchísimo mejor. Y justamente los prueban y otra vez van a tener una sintomatología. Entonces, muchas veces algo importante es que la sensibilidad viene acompañado de una patología subyacente. O sea, un paciente tiene sensibilidades, pero no siempre es la causa de raíz. Muchas veces es un síndrome de intestino irritable, una enfermedad de Crohn, un intestino permeable, algo así. ¿Ok? Es algo como tomar en cuenta y aprender a diferenciar los síntomas y cuando el paciente es solamente esto o si cumple con criterios de diagnóstico de otra patología. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar un poquito
de una asociación que se ha hecho de dónde vienen las sensibilidades a alimentos. Esto es algo que todavía está como en descubrimiento, quiero decir. ¿A qué me refiero con esto? Con que apenas está empezando a investigar, apenas está empezando a ver cuál ha sido la raíz de las sensibilidades a alimentos y demás. Entonces, algo que se ha propuesto es el síndrome de intestino permeable. ¿Qué es el intestino permeable? Cuando esta capa de moco que está aquí, de la barrera intestinal del intestino delgado, puede comenzar a romperse por acá y empezar a formar rupturas microscópicas, y eso lo que provoca es que el sistema inmune reaccione y se forma una sensibilidad. Entonces, aquí les enseño estos enterocitos, que son la capa del intestino delgado, ¿ok? Y lo que empieza a pasar es que estas como liguitas que ven aquí son las uniones estrechas, que les puedo decir ocludinas, y esto de aquí se puede empezar a disromper, le digo yo. Es como si es una barrera que está así, se empieza a abrir así, ¿ok? Microscópicamente hablando, así es como se ve, ¿ok? Y el problema es que si por acá hay una proteína de chícharo, pasas el sistema inmunológico reacciona y puede formar una sensibilidad o una alergia. Este es justamente el origen también de las alergias a alimentos. Cualquier persona que tiene una alergia a un alimento muy probablemente tiene algo de intestino permeable. Entonces, ya parte del tratamiento de las alergias a alimentos ya es restaurar también parte de la flora intestinal, no para disminuir alergias, pero para prevenir que se establezcan nuevas, ¿ok? Muy bien. Entonces, alguna de las funciones de la barrera intestinal es que justamente previene que haya este intercambio, ¿no? Pero luego si se empieza a romper un poquito, pues esto es lo que empieza a pasar. Obviamente también tenemos absorción de nutrientes en diferentes partes del intestino delgado y del colon, y diferentes nutrientes de diferentes minerales por difusión pasiva, ¿ok? Entonces, todo esto puede empezar a disromper, le diría yo, no sé si es la palabra correcta, o como afectar la barrera intestinal. Desde una dieta muy rica en proteína animal y muy baja en fibra, ¿ok? Un desbalance de la microbiota intestinal, de las bacteroidetes, de las firmicutes, ingesta excesiva de alcohol, estrés, ¿ok? Uso de anticonceptivos orales también lo puede provocar, una infección por Helicobacter pylori también puede provocar un intestino permeable. Son muchísimos factores, ¿ok? Y lo que empieza a pasar es que se ve así. Entonces, si aquí hay un gluten, se pasa por aquí, hacia la sangre, y se forma una reacción, ¿ok? Una reacción de sensibilidad o una reacción de alergia. Entonces, como les mencioné, estos son algunos padecimientos que se asocian a la permeabilidad intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, paciente que ya tiene alergias a alimentos, tal vez también tenga sensibilidades, un síndrome de intestino irritable, obesidad, diabetes, también se asocia a intestino permeable, ¿ok? Y esos son algunos síntomas o signos que ya les puse por acá, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de estudios. ¿Qué dicen los estudios en cuanto a esto? Los estudios que más han hecho en sensibilidades a alimentos son estudios clínicos. Se han hecho estudios clínicos de 20, 40, 150 pacientes, y todos han demostrado cosas muy similares. Vamos a verlos. Primero, sensibilidades a alimentos y intestino irritable. Entonces, aún siendo un estudio clínico, no un metaanálisis, se incluyó a muchísimas personas, unos 150 pacientes con intestino irritable. Y lo que se hizo es que se hizo una dieta de eliminación real. ¿Qué me refiero con real? Que se midió las IgG y los alimentos que salían con la IgG elevada se eliminaban, ¿ok? Esto duró 3 meses. Y luego también se hizo una dieta falsa de sensibilidades, y obviamente los pacientes no sabían a qué tenían sensibilidades, o sea, si era falso o no. Y lo que se vio es que los pacientes que sí siguieron la dieta de eliminación real tuvieron un 26% de disminución en su sintomatología. ¿Okay? Yo siempre trato mucho de especificar esto, de que cuando hay una patología subyacente, las sensibilidades nos pueden ayudar mucho, pero también hay que trabajar lo que está de raíz, ¿verdad? Y también hay que trabajar en reparar ese intestino. Si no lo reparamos, o sea, quitamos los alimentos, pues nada más va a seguir permeable ese intestino. No vamos a estar estimulando el sistema inmune, pero va a seguir permeable. Entonces hay que repararlo. Entonces, algo que se vio es que un paciente que tiene intestino irritable tipo diarrea o tipo estreñimiento, o sea, no uno respondió mejor al tratamiento que otro, los dos tuvieron una mejoría
del 26% en su sintomatología, ¿ok? Y justamente los pacientes que, no sé, tenían una sensibilidad al huevo y lo probaban, decían que en un 24% que se midió por medio de una encuesta, sufrieron de síntomas, o sea, que tuvieron distensión abdominal, estreñimiento, diarrea y demás, ¿ok? Entonces, luego, por ejemplo, este es otro estudio que es un poquito más pequeño, se hizo en el 2005, y este se hizo con 25 participantes de intestino irritable. Igual, lo mismo, hubo resultados de disminución en dolor. Sabemos que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen dolor. Sabemos que mínimo tienen una vez dolor por semana y disminuyó la frecuencia de ese dolor. Distensión abdominal disminuyó y también disminuyeron las alteraciones en las evacuaciones. Entonces, aún siendo este un estudio pequeño, sí hubo una disminución muy importante en cuanto a sintomatología. Les puse esta foto que está acá, donde se veía cuáles alimentos se presentaban mayormente en cuanto a sensibilidades. Entonces, por ejemplo, todos los pacientes con intestino irritable presentaban sensibilidad a los lácteos, al queso, a los huevos, que de hecho es algo que yo veo demasiado frecuente, demasiado. Siempre que alguien no sale con sensibilidad al huevo es como, wow, qué suertudo eres dentro de lo malo, porque sí es bastante común. A los camarones, por ejemplo, podemos ver que no tanto, ya como a otras proteínas, ya no se ve tan comúnmente, por ejemplo, los cacahuates, sabemos que son un alimento muy alergénico, pero sí mayormente son lácteos y clara de huevo, lo que presenta una sensibilidad, ¿va? Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, ¿cómo aplica ahí? Bueno, se vio que en un estudio que se hicieron con 79 pacientes que tenían enfermedad de Crohn, una dieta de eliminación por 12 semanas, es decir, por 3 meses, disminuyó en un 11% la frecuencia de evacuaciones. Entonces, aun cuando esto no resuelve la enfermedad de Crohn, definitivamente es un súper aliado para empezar a disminuir sintomatología, ¿no? Y apoyar al paciente. Y también se demostró una disminución en el dolor abdominal en pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Luego, por ejemplo, aquí en fibrosis quística, se vio que el 90% de los pacientes que presentaban fibrosis quística tuvo mejoría. Y cuando se hacían un food challenge, se le llama, que es volver a introducir el alimento al que el paciente es sensible, el 78% de los pacientes tuvo síntomas cuando se reintrodujo eso. Entonces aquí podemos ver donde el reporte muestra cierto resultado y realmente sí es certero en cuanto a sintomatología, ¿ok? Entonces, algo o como lo que queda por estudiar y otras relaciones que se ha visto es, por ejemplo, se ha visto sensibilidades a alimentos en fertilidad, se ha visto sensibilidades a alimentos en depresión, un poco en autismo también, pero es algo que es un campo que todavía necesita más estudio, pero ya se han encontrado ciertas correlaciones. Entonces, ¿cómo empezamos a leer un sensitest? Nos llega un sensitest y ¿qué hacemos con él? Nos llega este resultado y, ok, wow, demasiada sintomatología, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo empezamos a quitar? Entonces, algo muy importante a distinguir aquí es que se divide por escalas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el primer verde, donde ven, por ejemplo, el garbanzo o los ejotes, y la primera escala verde no es clínicamente significativa, a menos que el paciente reporte lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? Tengo pacientes que, no sé, la piña le salía en 2, por ejemplo, y dicen, no, o sea, la piña me mata, ¿no? Entonces, si el paciente reporta que sí lo siente, entonces sí lo tomamos en cuenta, pero si no, no. Yo siempre digo que aquí que el número mágico es arriba de 4, 4.7 aproximadamente, ¿ok? Arriba de eso ya podemos empezar a tomar como clínicamente significativo. Entonces, algo importante es que no está establecido exactamente por cuánto tiempo eliminar el alimento, depende mucho del síntoma del paciente. Entonces, si por ejemplo la clara de huevo está en 5 y el paciente no siente una sensibilidad, yo lo que hago es espaciarla, o sea, si bueno, te lo voy a incluir una vez a la semana. O bueno, si vamos a eliminarla por 3 semanas. Muchas veces lo que está, por ejemplo, en este campo amarillo que está acá, en el segundo, lo elimina un mínimo por 3 semanas. Y luego lo reintroducimos. Y si el paciente no tiene ninguna sensibilidad, ya puede volver a probar. Algo importante es que los alimentos se deben de reintroducir cada 3 días, por lo menos, para dar ese espacio a que la IgG, si es que todavía está presente, reaccione y ver si hay todavía una sensibilidad o no. ¿Okay? Luego, por ejemplo, este amarillo que está acá, en el tercer nivel, lo eliminamos mínimo por 3 meses, ¿ok? Y este rojo que está acá por 4 meses. Perdón, el rojo que está acá por 6 meses, ¿ok? Entonces, en base a eso, vamos haciendo una dieta de eliminación.
Pero algo demasiado importante es que no solo se trata solamente de eliminación, o sea, no es nada más como, ok, bueno, dime que soy sensible y listo, vuelvo 6 meses. No, realmente el paciente, tenemos que hacer un trabajo junto al paciente de reparar toda esa microbiota intestinal, de reparar todo ese intestino permeable. ¿Con qué? Con prebióticos, probióticos, eliminar todos los alimentos a los que somos sensibles. Hay ciertos nutrientes que se han visto que tienen relevancia en reparar el intestino delgado, el intestino permeable, por ejemplo, la vitamina A, la glutamina, que está, por ejemplo, en el caldo de hueso, los omegas 3, la vitamina D. Entonces, hay que empezar como todo un protocolo para volver a reparar ese intestino permeable que ya está muy dañado. Si nada más eliminamos los alimentos, el paciente pues, va a tener un 10-26% de mejoría, pero no va a terminar de reparar toda la sintomatología. Entonces, lo que yo comúnmente hago es, eliminamos alimentos, en todo ese transcurso de meses nos enfocamos en si hay una patología subyacente, repararla o trabajarla, ¿ok? Y luego ya ir viendo mes con mes y reintroduciendo a la par. Entonces, por ejemplo, si me llega un paciente con un síndrome de intestino irritable y tengo toda esta sintomatología, dijimos, ok, vamos a quitar todas las sensibilidades más los FODMAPs, por ejemplo, para el intestino irritable, y vamos trabajando mes con mes. Luego pasamos a la fase 2 de FODMAPs, luego a la fase 3, luego vamos introduciendo sensibilidades y así nos vamos poquito a poquito. ¿Ok? Es un trabajo que toma meses y sobre todo que a veces a los pacientes les puede dificultar el no probar gluten por 6 meses, ¿no? Puede pasar también. Entonces, es más o menos el proceso de eliminación. La primera escala no es clínicamente significativa, menos que esté arriba de 4 aproximadamente. Segunda escala, lo eliminamos por 3 semanas si el paciente presenta sintomatología, o si no, al menos lo ponemos como una vez a la semana, así como muy esporádico, ¿ok? Luego, que está aquí en amarillo, lo eliminamos por 3 meses o 4, dependiendo del paciente. Y luego, por ejemplo, si el paciente lo vuelve a probar en el 3 y le vuelve a causar sintomatología, yo lo eliminaría, o sea, hasta el mes 6, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algo que se ha visto aquí en cuanto a gluten es que es una forma de medir, o sea, el que salga aquí la gliadina elevada, la gliadina es un subtipo del gluten. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí el gluten es la molécula completa y se divide en gliadina y glutenina. Y si la gliadina sale elevada, es una forma de diagnóstico de sensibilidad al gluten, no celíaca, ¿ok? Entonces, justo hace poco salió un estudio que demostraba la correlación entre una IgG elevada y una sensibilidad al gluten. Entonces, si no estoy mal, es este slide que está aquí. Entonces, salió en el British Medical Journal, si no estoy mal, de gastroenterología. Y se veía, o sea, lo único que hizo este estudio es correlacionar los pacientes que tenían una IgG elevada de gliadina, ¿ok? Y su sensibilidad. Entonces se vio que del 100% de los pacientes que presentaban una sintomatología, todos tenían la IgG elevada de gluten. Y justamente los que después de 6 meses eliminaron el gluten por completo, les volvieron a medir la IgG y ya estaba completamente, no estaba existente la IgG para la gliadina. Creo que una pregunta aquí es ver qué viene primero, el huevo y la gallina. O sea, viene primero la IgG elevada y eso provoca una sensibilidad, o viene primero la sensibilidad y eso se diagnostica por medio de una IgG elevada, ¿no? Pero bueno, ya podemos correlacionar que cuando alguien sale con una IgG elevada de gliadina o de gluten, eso nos habla de una sensibilidad al gluten, ¿ok? Entonces, también aquí como muy importante el poder distinguir cuando alguien tiene solo una sensibilidad al gluten, cuando ya es una enfermedad celíaca o cuando es una alergia al gluten. Es por los síntomas. Entonces, una sensibilidad al gluten puede tener dolor de cabeza, migrañas, puede empezar a tener un dolor articular. Por ejemplo, pacientes con tiroiditis de Hashimoto tienen sensibilidad al gluten, por ejemplo, que pueden tener urticaria también la piel. Entonces, ahí es donde se vuelve un poquito confuso porque puede tener urticaria, pero eso también es como sintomatología de una alergia al gluten. Y yo aquí, o sea, lo que quería es medir, o sea, medir si es una alergia, medir si es por inmunoglobulina G. Creo que los pacientes que tienen alergia tienen otros síntomas de alergia, o sea, no solamente les da un poquito de eczema, o sea, de ronchitas en la piel, sino que también los ojos les empiezan a llorar un poquito, tienen un poquito de rinitis, un poquito de moco, y luego la enfermedad celíaca ya es otro tema. Entonces ya tienen
diarreas, vómitos, pierden peso, de tanta diarrea están súper deshidratados. Muy comúnmente de tanta deshidratación como las microvellosidades que tenemos a nivel intestinal se empiezan a atrofiar, ya no hay nada de absorción de nutrientes. Entonces la mayoría está súper bajo nutrientes. ¿Okay? Súper, si tú le mides la B12 a un paciente con enfermedad celíaca, está por los suelos muchas veces. Entonces, algo importante aquí a distinguir en cuanto a enfermedad celíaca es que, por ejemplo, la enfermedad celíaca no se podría diagnosticar con una IgG, pero sí se puede diagnosticar con una prueba genética, por ejemplo. Entonces, si tienen un paciente que está, por ejemplo, digamos que tienen un paciente que le quitaron el gluten, ¿no? Así por de forma empírica, no le han medido nada, le quitan el gluten y ya no le pueden hacer unos anticuerpos antitransglutaminasa para medir a ver si una enfermedad celíaca, bueno, pueden medir a ver si genéticamente este paciente tiene enfermedad celíaca o esa susceptibilidad. Entonces, por ejemplo, este es mi resultado de mi prueba nutricional avanzada, donde aquí se mide el gen TQ2 y DQ8 y sale que yo no tengo el riesgo de tener una enfermedad celíaca. Pero hay quienes sí lo tienen y se correlaciona mucho con la clínica. Tengo un paciente justo que lo vi, si no estoy mal, el sábado, que tenía justo su nutrición avanzada y salía una alta, o sea, alto riesgo o esta copia desfavorable de gen de Q2 y de Q8. Y justamente decía, es que yo pruebo una molécula con gluten y ya valió de diarrea. Yo, sí, es una forma de diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no? Si ya aparte llevas muchos meses sin consumir gluten, esa sería una forma de diagnóstico. Entonces, bueno, este es nuevo, la slide de... Ok, no, ya, me perdí un poquito. Esto es lo que les platicaba ahorita de la dieta libre de gluten. Este fue como los resultados de que cuando los pacientes mostraban la IgG elevada para el gluten, sí tenían sintomatología. Igualmente, después de 6 meses, la IgG ya estaba completamente baja. Entonces, de hecho, aquí esta es una respuesta para, muchas veces me preguntan que si van a ser sensibles al gluten toda la vida. Y digo, no, realmente es algo que se puede corregir si lo trabajamos correctamente. ¿Okay? Entonces, algo aquí importante es que la Sensitest no solo incluye la parte de la sensibilidad a alimentos, pero también mide la inmunoglobulina G para cándida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es el resultado de una paciente que salió muy, muy alta en cándida. Y algo muy importante de la IgG de cándida es que tiene una vida media muy larga. Entonces, no es, o sea, siempre hay que contrastarlo con los síntomas. Es algo como que yo eh, o sea, como que trato de ser muy, de explicarlo mucho en consulta. ¿Por qué? Porque vemos que el paciente sale súper elevado, pero esa IgG nos habla no de que lo tiene ahorita, puede ser que lo tuvo hace un año, ¿no? Y ya, y no tiene ahorita cándida. O puede ser que sí. Entonces, ¿cómo se ve un paciente que tiene cándida? Uno, si es mujer, puede tener infecciones vaginales. Esto no es regla, eso es algo muy importante, porque la cándida puede crecer a nivel vaginal, a nivel intestinal o en la garganta, en pacientes que están inmunocomprometidos. Todos tenemos cándida en el cuerpo, todos, pero normalmente yo digo que está como dormidita, por así decirlo. Y el problema es que la cándida es un hongo tipo levadura oportunista. ¿Qué significa? Que cuando el sistema inmune está un poquito más bajo, crece. Por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, es súper común que tengan infecciones por cándida, porque es un hongo oportunista o una levadura oportunista. ¿Y qué empieza a provocar cándida? Entonces, puede provocar desde infecciones vaginales súper recurrentes, pero no es ley, ¿ok? Porque no todos los pacientes lo tienen presente a nivel vaginal. Puede provocar distensión abdominal, eructos, gas. Entonces, aquí se puede, por ejemplo, empezar a como tener la misma sintomatología que un paciente gastrointestinal. O sea, que un paciente con un síndrome de intestino irritable o algo así. Entonces, hay que ver muy bien cómo es la sintomatología específica. Un paciente que tiene cándida tiene una neblina mental súper importante, batalla mucho para concentrarse, puede tener muchos dolores de cabeza, puede tener pérdida de cabello, uñas quebradizas. ¿Por qué? Porque la cándida utiliza hierro y zinc. Y sabemos que si no hay suficiente zinc, el pelo se empieza a caer. Y también si no hay suficiente hierro, el pelo se empieza a caer. Entonces, justamente hicimos un cuestionario que lo pueden encontrar en nuestra página web, donde son 70 preguntas para distinguir si un paciente tiene cándida o no. Entonces, si a ustedes les llega un resultado así,
dicen, ok, un paciente tiene cándida ahorita o no tiene cándida ahorita. Bueno, le pueden poner ese cuestionario y ya dependiendo de cómo salga del rango arriba de 90, ya es clínicamente significativo. Ya podemos ver si el paciente lo presenta o no y lo que tenemos que hacer. Ahorita les voy a enseñar el protocolo. ¿Ok? Entonces, este es el protocolo, bueno, este no es, pero es como un poco del protocolo del protocolo de Cándida. Entonces, el protocolo de Cándida, algo importante es que es algo que clínicamente tiene mucha relevancia, pero que no hay suficientes estudios como que lo respalden, pero se ve súper claro en los pacientes. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo anticándida? Entonces, sabemos que la cándida, si se pone en una cajita de Petri y tú le das glucosa, crece súper rápido. A lo que se ha propuesto para la dieta anticándida es una dieta más baja en azúcares, ¿ok? Más baja en azúcares refinados. Eliminamos completamente azúcar blanca, completamente cualquier edulcorante y hacemos una dieta de muy bajo índice glicémico, ¿ok? Entonces aquí depende, como que es muy importante distinguir hay diferentes tipos de protocolo anticándida. Entonces, está por ejemplo el paciente que solamente tiene un poquito de sintomatología, pero es muy leve, que no tiene infecciones vaginales, solamente tiene un poquito de inflamación intestinal, un poquito de brain fog, tiene más ansiedad, batalla mucho para concentrarse y sale el resultado elevado, pero no tiene como tal una recurrencia de cándida cada mes. Ahí yo sí dejo carbohidratos 2, 3 veces a la semana, o sea, cereales de muy bajo índice glicémico, y dejo fresas, por ejemplo, que es una fruta que tiene muy poco contenido de azúcar o de glucosa, pues. Y luego están, por ejemplo, los pacientes que tienen infecciones vaginales cada mes por cándida. Cada mes, ahí va, y ahí va, y ahí va, y les dan fluconazol o afungil y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Uno, porque cuando empiezan a menstruar, el pH de la vagina cambia y eso lo hace mucho más susceptible a poder tener una infección, porque la microbiota intestinal de la vagina no está suficientemente fuerte, es en algunos pacientes, ¿ok? Y porque su sistema inmune no está suficientemente fuerte. Entonces es muy fácil que haya reinfecciones cada mes, cada mes y cada mes, cada mes. Entonces a estas pacientes no solo se les debe dar un protocolo más fuerte en el que hacemos prácticamente como una dieta cetogénica, ¿ok? Yo sí dejo, por ejemplo, leguminosas, sí dejo frijoles, lentejas, garbanzos, aguacates, dejo nueces, semillas, aceites, todas las verduras son súper libres y yo sí dejo de repente fruta 2 veces a la semana, fresas o blueberries, ¿ok? O sea, como frutos rojos que son más bajos en glucosa o en azúcar. Quitamos refresco, quitamos azúcares y la mejoría es impresionante. Justamente hoy tuve una paciente que ella sufría de una neblina mental. O sea, me acuerdo que la primera cita me dijo, no sé en qué día vivo. O sea, no, en verdad, una neblina mental demasiado importante, distensión abdominal, reflujo, padecía de depresión, de ansiedad y justamente empezó el protocolo anticándida y hoy la graduamos y dijo, es que soy otra persona. O sea, en verdad es clínicamente demasiado relevante. Cada vez me impresiona más cuánto en verdad la dieta anticándida puede mejorar mucho los síntomas de los pacientes. Si no caen en una categoría de un intestino irritable o algo así, simplemente tienen distensión abdominal y mucha fatiga y dolor de cabeza y neblina mental. Entonces, es clínicamente muy significativo. El tiempo que se hace el protocolo de Cándida es de 3 semanas. Se le puede añadir una cuarta semana en pacientes muy clínicamente que tienen sintomatología muy importante. Y algo muy importante es que no es nada más igual quitar carbohidratos, igual que no es nada más quitar los alimentos a los que somos sensibles, sino también hacemos protocolo de antimicóticos o antifúngicos. Entonces, dependiendo de si es un caso fuerte o no, se daría un fluconazol o una fungil, eso obviamente se encarga el doctor. ¿Okay? ¿En qué caso se vería? Por ejemplo, en el caso de una paciente que tiene infecciones vaginales muy recurrentes, ahí sí se da fluconazol o afungil, un antimicótico. Yo doy antimicóticos naturales, uso ajo, uso aceite de orégano, que eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en un producto que se llama Candida Support, de la marca Now. También se puede usar, por ejemplo, tea tree oil, perdón. Puede ser.
y básicamente eso es lo que más utilizo. Si los pacientes no pueden adquirir el ajo concentrado, les doy ajo machacado o mucho ajo en las comidas o ajo tomado, ¿ok? Entonces básicamente ese es el protocolo que yo utilizo y los pacientes han mejorado drásticamente con ese protocolo, ¿ok? Y pues listo, esto fue todo por hoy.